Buenos días, hermanos. Hoy es domingo 19 de julio y como cada 8 días vamos a aprender hoy algo de la palabra del Señor. Quiero que inclinemos nuestro rostro y ahí donde estás tú escuchándome o viéndome a través de este sistema, quiero invitarte a que cierres tus ojos y abras tu corazón. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por cada bendición que tú nos das. Porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia toca nuestras vidas cada mañana, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo en que aprenderemos de tu palabra, Señor. Esto para darte la gloria a ti primero que nada, Señor, y también para crecimiento de tu pueblo, mi Dios. Gracias por todo, mi Dios. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, gracias, Papá Dios. Amén, amén y amén. Quiero hablar algo de lo que muchas veces ya se ha hablado, y de seguro has escuchado, pero algo está faltando, que no cumplimos la palabra de Dios conforme el Señor nos está indicando. Quiero que vayas a la escritura del Señor, a tu Biblia, y busques el libro de Primera de Pedro, primera carta de Pedro, el capítulo 1, y vamos a leer ahí, para que te ayudes. Es Hebreos, Santiago y Pedro, en ese orden, y puedas encontrar rápidamente tu lectura. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 15, 16 van a ser nuestras bases de este día. La palabra del Señor nos enseña, nos habla ahí sobre la santidad. Y voy a darle lectura a la palabra. Y dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Acá quiero enseñarte o recordarte lo que quiere decir ser santo, lo que quiere decir andar en santidad. Conforme a la palabra de Dios, significa estar apartado para Dios. Estar alejado, ¿verdad? O separado de lo impuro, de las cosas que no agradan a Dios. Esa es la característica principal de la santidad. Estar alejado o separado de lo impuro a los ojos de Dios. Son dos caminos: o andas en la impureza o andas en la santidad buscando de Dios. Y vamos a ver el versículo 14, un poquito antes del versículo 15. El 14 dice algo bien importante. Número 1, dice: como hijos obedientes. Eso es bien importante. Para andar en el camino del Señor, mi hermano, primero tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Segundo, ser obediente. La obediencia es básica. Y estos dos elementos, cuando habitan en tu corazón, cuando tú lo estás haciendo, estás amando a Dios con todo tu corazón, cuando estás obedeciendo a Dios por agradecimiento por lo que ha hecho en ti, en ese momento empiezas a andar en santidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios empieza a trabajar en tu vida para que tu espíritu busque la santidad, el estar apartado para Dios. Dice ahí versículo 14, como hijos obedientes, primero que nada, no os conforméis, número 2, no os conforméis a los deseos que antes tenían. No se queden con los deseos anteriores. Suelten esos deseos, esas malas prácticas que durante años muy posiblemente tú estés haciendo, y que ahora que conoces de Dios, todavía tu carne se quiere inclinar o se inclina a seguirlas haciendo. Por eso es importante acá lo que dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais. Y número 3, dice adelante ahí: estando en vuestra ignorancia. Número 3, versículo 15. Sino como aquel que os llamó,
Dios nos llamó a nosotros, y eso es bien importante, y en tu corazón debe haber ese agradecimiento hacia Dios, de que Él tuvo misericordia y nos llamó. Dice, como aquel que nos llamó es santo. Ahí quiero hacer un paréntesis. Dios quiere saber si en verdad estás dispuesto a buscarle, a continuar en su camino en santidad. Y acá nos dice, aquel que nos llamó es santo. Dios nos da el ejemplo propio de su santidad. Y dice en Éxodo capítulo 15, versículo 11, que nuestro Dios es magnífico en santidad. O sea, que es lo mejor que puede haber de toda la santidad del universo. Otra porción de la palabra habla que nuestro Dios es 3 veces santo. Y alguna vez lo he enseñado en la congregación. De lo santo, nuestro Señor es más santo, y de esa santidad todavía es mucho más santo. Por eso es santo, 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 como dice en el libro de Apocalipsis. Nuestro Señor es 3 veces santo. Y Dios nos pone un estatus. Yo soy santo y quiero que ustedes también sean santos, que estén apartados, que viven apartados para mí. Y dice ahí versículo 15 adelante, ser también vosotros santos. Ese estatuto, esa marca que Dios nos pone, ¿verdad? Es para que nosotros nos esforcemos para ser santos. Y luego termina el versículo 15, en toda vuestra manera de vivir. Y esto quiere decir 24 horas al día. Mi hermano, quiero que recuerdes que Dios es la razón de la santidad. Y tú debes de tomar una postura de que eres o no eres, de que quieres ser o no quieres ser apartado para Dios y andar en su camino de santidad. La palabra santo viene de una raíz hebrea que es Kadash. Kadash, esa es la raíz primaria de la palabra santidad. Y Kadash significa apartar, significa consagrar, significa preparar, significa purificar, significa limpiar. Y cuando veas esa raíz primaria, Kadash, acuérdate de estas características de la traducción a nuestro idioma. Y vas a encontrar muchas veces la palabra Kadosh. Cuando se aplica a Kadosh, se refiere exclusivamente a Dios. Nuestro Dios es Kadosh. Nuestro Dios es santo. Versículo 16, por favor. Vamos a ver ahí lo que dice. Ahí dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Aplicaría Kadash, porque yo soy Kadosh. Y eso es lo que Dios quiere, que hoy en tu corazón quede bien grabado, bien escrito. Nuestro Dios es santo. Voy a ir rápidamente al libro de Levítico, porque si dice aquí que escrito está, pues voy a ver si es cierto. Levítico capítulo 11 y verso 44. 11:44 de Levítico. Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro de la palabra del Señor. Y dice el versículo 44, voy a leer la primera parte. Porque yo soy Adonai vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos. Vosotros, por lo menos, dice Kadash, y seréis santos, porque yo soy santo. Dice el Señor, yo soy Kadosh. Y eso es bien importante. Tenemos que santificarnos porque Dios nos invita a hacerlo poniéndonos el ejemplo Él, primero que nada. Él es santo y quiere que sus hijos, nosotros, seamos santidad. Dios exige la santidad de su pueblo. Y podemos encontrar muchas partes en la palabra del Señor donde Dios le demanda a su pueblo esa santidad. Pero quiero decirte algo, mi hermano, que quiero que recuerdes. La base
de tu principio de santidad hacia Dios es la que tú tienes de forma personal. ¿A qué me refiero? Es la que tú solamente con Dios saben. Aquella en donde tú estás solo con Dios, donde nadie te ve, donde las miradas están fuera de ti y nadie te ve. Ese es realmente el momento de santidad, donde están tus pensamientos para saber lo que vas a hacer, donde nadie te ve, solamente Dios contigo. Porque yo he visto muchos, ¿verdad?, que hablan de santidad, que se jactan diciendo, y realmente su testimonio es malo delante de Dios, y obviamente también es malo delante de los hombres, y da que decir mucho de los hijos de Dios, de los que de veras se esfuerzan por estar buscando la santidad para nacer en el Señor. Después de nacer en Cristo, tomando esta palabra, después de nacer en Cristo y ser nueva criatura, como dice la palabra, buscar la santidad delante de Dios es el siguiente paso. Dice nuestro Señor Jesucristo que Él es la puerta por donde tenemos que entrar. Pues la santidad, mi hermano, es el único camino, ¿verdad?, que sigue después de haber entrado a través de esa puerta para poder agradar a nuestro Dios. Y quiero decirte algo, en esto de la santidad de nosotros hacia Dios, tú eres el único que decide el nivel en que tú quieres ser santo delante de Dios. Nadie lo va a decidir, solamente tú. Tú escoges el nivel, el grado de santidad que quieres ofrecerle a Dios. Tú eres el único que tiene en sus manos el esfuerzo, ¿verdad? Poner el esfuerzo para hacer santidad. Es cierto, el Espíritu Santo nos redarguye, nos enseña, nos guía, nos ayuda, pero tú eres el que decide, ¿verdad?, hacer o ser santo delante del Señor. Ahora quiero decirte algo. Muchas veces, por malas doctrinas, algunos hijos de Dios entienden o creen que para andar en santidad se requiere que tú ya tengas cierto tiempo de conocer de la palabra de Dios. Algunos piensan que para andar en santidad requieres un conocimiento vasto de la palabra de Dios. Mi hermano, como siempre lo he dicho, Dios califica el esfuerzo que tú pongas por agradarle. Y en este caso, Dios califica el esfuerzo que tú pongas para andar en santidad delante de Él. No se requiere tener gran conocimiento, no se requiere tener un cargo, no se requiere esperar a graduarte de algo. No se requiere terminar un curso, únicamente se necesita voluntad, porque santidad es un sinónimo de crecimiento espiritual. No puedes decir que hay un crecimiento espiritual en tu vida, ¿verdad?, si no hay santidad desde tus pensamientos y todo lo que tú haces. Quiero invitarte a que vayamos a Romanos capítulo 8, el libro de Romanos. Después del libro de Hechos está el libro de Romanos, el capítulo 8. Y el versículo 1. Antes de que se me olvide. No quiero que me malinterpretes. Cuando yo digo que para andar en santidad no requieres un conocimiento vasto de la palabra o que no requieres terminar un curso, no estoy diciendo que no sea necesario. No, mi hermano, no confundamos las cosas. Quiero decir que para andar en santidad es el querer hacerlo. Y obviamente el conocer de la palabra de Dios también es un crecimiento espiritual, porque mientras más conoces de la palabra de Dios, más conoces a Dios. Más sabes cómo agradarle. Más puedes entender, ¿verdad?, a través de su Espíritu Santo, la verdadera palabra de Dios que se está sembrando en tu corazón. Entonces, no malinterpretemos, ¿verdad? No quiero decir que no sea necesario que busque la palabra de Dios. No, es necesario. Pero lo importante es la voluntad que tú pongas delante de Dios
para agradarle. Romanos capítulo 8, versículo 1, y voy a tocarlo muy levemente esta porción por cuestiones de tiempo. Habla también de santidad. Habla de la santidad y la forma en que tenemos que andar nosotros. Dice el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, aquí está aclarando muy bien la palabra de Dios, donde dice que ninguna condenación hay para quienes, para los que no andan conforme a la carne, y ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu. Verso número 5, versículo número 5 de ese mismo capítulo, Romanos 8. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y quiero decirte a ti, si no estás leyendo tu palabra, que en esta porción de la palabra Espíritu está con mayúscula y se refiere al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo de Dios, el que está en todo lugar, el que mora en tu corazón, el que está escuchando estas palabras, el que conoce tu vida, el que está redarguyendo, el que te está enseñando, el que te está guiando. Entonces aquí hay dos cosas en tu pensamiento. Debes de decidir, ¿verdad? Pensar en la carne o pensar en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Recuerdas que te había dicho al principio de la plática que la base de la santidad, ¿verdad? Es la que tú tienes con Dios en tu pensamiento. Ese es el inicio de tu santidad, tu pensamiento con Dios. Él te conoce. El único que escudriña nuestros corazones. Entonces acá dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y yo quiero que tú te preguntes en este momento, ¿a dónde perteneces? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Hacia dónde estás encauzando tus pasos? ¿Agradar a Dios haciendo las cosas del Espíritu o desagradando a Dios haciendo las cosas de la carne? Versículo 7 de Romanos 8. Por cuanto los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios. Y acá muchas veces no entendemos lo que quiere decir designio. Si yo te preguntara qué quiere decir designio, me dirías, pues es como una palabra, es como una orden, es como un mandato. Sí, pero designio es un plan o un propósito para hacer algo después. Entonces, si entendemos designio así, dice, por cuanto los planes o propósitos de la carne para hacer algo, dice, son enemistad contra Dios. ¿Y por qué son enemistad contra Dios? Porque acá lo dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Entonces, el enemigo de Dios es aquel que hace o pone atención o escucha los designios de la carne. El plan de la carne, ¿verdad? Para hacer un propósito después. Eso es. Dice en Santiago, capítulo 4:4, y no vamos a ir ahí, dice que cualquiera que se quiera hacer amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Entonces, la santidad es bien clara, es apartarnos para Dios. Y versículo 8 dice así, y los que viven según la carne, los que viven en los designios de la carne, los que viven haciendo las cosas de la carne, dice, no pueden agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios, mi hermano?
Tienes que vivir conforme al Espíritu. Hacer las cosas del Espíritu, atender la palabra de Dios para hacer las cosas del Espíritu y no las cosas de la carne. La verdadera santidad, mi hermano, sube delante de Dios como una ofrenda de olor grato a Él. ¿Quieres agradar a Dios? Busca ser apartado y ofrece santidad, porque Dios se agrada de aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Y quiero terminar con algo. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, yo quiero que en tu corazón quede esta palabra del Señor. Que pueda yo ser instrumento de Dios, ¿verdad? Para que esta palabra, el andar en santidad, sea la bandera de tu vida. El agradar a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios y andar en santidad. Que Dios te bendiga. Buenas tardes.